Un gustazo Bien. saludarles. Buenos En días. este día, pues, tan frío, tenemos que cuidarnos. No se olvidará, por favor, de salir bien abrigados si salimos a laborar, con chopitas grandes, que estemos directamente con nuestras vitaminas, porque está haciendo muchísimo frío, ¿no? Y como ustedes saben, cuando existe el frío, pues las enfermedades pueden aparecer, ¿sí? A su vez, no nos olvidemos, por favor, en este caso, de seguir revisando nuestra plataforma, nuestro contenido y también no nos olvidemos de presentar todos los documentos al día, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la pintura, escultura y de las artes suntuarias, en este caso de los islámicos como tal, ¿no? Que prácticamente ellos, al igual que otras culturas en la antigüedad, han dejado bastantes aportaciones, ¿sí? En el tema del arte, ¿sí? Que prácticamente lo destacaban con materiales preciosos, ¿sí? Y obviamente pues como símbolo prácticamente de divinidad, ¿no? Si recordamos un poquito prácticamente que los máximos representantes eran considerados pues consejeros de Dios, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer algunas imágenes representativas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de acá, ¿qué logramos observar? Es como una silla, Listen, con dibujos. Muy bien, es una silla excelente, con dibujos, con gráficos. ¿Qué tipo de animales aparecen aquí? Parece Parecen los un gato con alas, pero no me acuerdo el nombre de ese animalito. Ya, parecen muy lobos. bien. Parecen tigres también, dicen. Excelente, muy bien. Esas imágenes de acá Buenos días, representan. maestro. ¿Cómo está? Muy buenos días. Representan casi lo que son algunos animales salvajes, ¿no? Y aquí también podemos destacar la representación de algunas aves. Entonces, miren, eran bastante llamativos directamente estos símbolos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en esta imagen podemos destacar que al centro prácticamente se encuentran la representación de Mahoma, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, dentro de los islámicos, ¿cuál era el libro más importante de ellos? El Corán, Listen. El Corán, excelente, ¿no? Y obviamente acá podemos establecer lo que es una representación de Mahoma, sus discípulos en este lado de acá, y obviamente pues el sitio donde ellos prácticamente vivían, es decir, los templos. Pero miren, la decoración aquí prácticamente es sumamente valiosa porque utilizaban lo que son láminas de oro, ¿sí? Para su representación, ¿no? Y miren, acá tenemos lo que es una especie de una pequeña cajita pero con una decoración sumamente hermosa, ¿no? Miren, aquí podemos observar aquí lo que son algunos destellos, algunas imágenes, gráficos que prácticamente destacan la belleza de los islámicos, ¿no? Y aquí también me parece que es, es una imagen en donde está un pequeño, una cerradura, sí, que prácticamente la abrimos y ahí podemos utilizar lo que es el espacio, sí, de nuestra pequeña cajita, ¿no? Muy bien, pintura, escultura y las artes suntuarias. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Rosa Jiménez, por favor? Ya, Listen. Pintura, escultura y artes suntuarias. Las artes figurativas en el Islam nunca tuvieron un gran desarrollo, más por prejuicios sociales que por una prohibición expresa del Corán. Lo que el Corán condena es la idolatría, no la representación figurativa. Esto quiere decir que hay una escasez real de pintura y escultura, aunque no absoluta. No obstante, en épocas rigoristas anicónicas, así que se lanzaron fatuas de prohibición de pintar seres vivos. Hoy en día la mayoría de los musulmanes no las tiene en cuenta. Lo que sí se ha respetado es el tabú de pintar la cara de Mahoma y sus compañeros de los primeros tiempos. Muy bien, excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, dentro de las artes suntuarias, ¿no? Prácticamente es una representación bastante limitada que el islamismo ha tenido desde su aparecimiento, ¿no? Es decir, que prácticamente tienen lo que son representaciones muy básicas, es decir, solamente tiene que ser representado lo que es Mahoma
y los primeros compañeros, en este caso, de los primeros tiempos de esta religión, y no, en este caso, realizar ninguna otra representación de ningún otro personaje más, ¿no? Porque el Corán prácticamente establece diferentes parámetros y dentro de uno de ellos establece que no debe existir la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar las imágenes, dicen. Ya, muy bien, es adorar las imágenes, ¿no? Y dentro del Corán prácticamente establecen esa prohibición, ¿no? Y obviamente solo tenían que ser registrados Mahoma, los primeros compañeros y nadie más, ¿no? Porque si recordamos un poquito, dentro del Islam establece de que Mahoma es su profeta y Dios, en este caso Alá, prácticamente es el único y verdadero. Es decir, no existen más profetas, no existen más representantes y no existen más santos, por decirlo así, que deban ser representados. Es una condición bastante diferente a la religión cristiana y católica, ¿no? En donde prácticamente destacan lo que son personajes, sí, emblemáticos, hablando de Jesús, de José, de María, hablando de los apóstoles, hablando directamente de Moisés, bueno, algunos representantes que tenemos en la Biblia, ¿no? Sin embargo, acá prácticamente destacan, ¿sí? La representación de Mahoma, de los primeros compañeros. También en este caso destaca la prohibición, ¿sí? Que no deben pintar ningún otro ser humano y también destaca que las naturalezas como tal también pueden ser representadas, ¿no? Sin embargo, con el cuidado y el respeto, en este caso, a Alá. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que al día de hoy, sí, todavía los musulmanes destacan dos aspectos importantes, ¿no? Tanto Mahoma, sí, como Alá, y de ahí pues no tiene ningún tipo de adoración a imágenes, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas representaciones de Mahoma, los primeros compañeros en láminas de oro, ¿no? Aquí vuelta en este caso podemos destacar una imagen del libro de El Corán. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí tenemos lo que es una decoración sumamente hermosa, con materiales preciosos, utilizando lo que son materiales como el oro, como la plata, ¿sí? Que prácticamente adornan este libro sagrado, ¿no? Y sobre todo, pues, también podemos destacar que existe una escasez real tanto en pintura y escultura, ¿no? Y aquí, bueno, podemos destacar algunas imágenes, ¿no? De las pocas imágenes en escultura, en donde destaca directamente en el centro a Mahoma y aquí, pues, a los primeros compañeros que tuvo. ¿Sí? Bueno, en esas imágenes, por decirlo así, ellos siempre llevan algo en sus manos. ¿Sí? Y en el mayor de los casos se interpreta, sí, que en sus manos prácticamente llevan el sagrado libro de El Corán, ¿sí? Excelente. ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente característica? El señor o la señorita. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Cojitambo Priscila? ¿Estamos ahí? Sí, Lice, buenos días. Muy buenos días, Dice, por favor. en pintura me pone más grandecito, no le veo, estoy en el celular. ¿De ahí, tal En vez? pintura hay que destacar la miniatura persa, que al igual que las de los dos cristianos, decora libros, el Corán, libros de literatura y científicos. Los motivos son tanto religiosos como la de la vida pala- palaciega y sus placeres. Es la mayor fuente de imágenes figurativas de Islam que tenemos. Su época de esplendor son los siglos 5 y 6. Del En siglo la, 10 y 11. 10 y 11, perdón. En la Muy bien. miniatura distinguimos tras escuelas de la árabe, la persa y la turca. La escuela árabe aparece en el siglo 12 en el torno a Irak. Nos proporciona un testimonio acerca de las costumbres de la época. Destacan obras como los autómatas del Al-Jarazi, obras de medicina atribuidas
a Galeno o Dioscorides. La materia medicina, dice. El libro de Farulasde, Calila y Digna, y libros de aventura, pero sobresale el libro del arte veterinario. Ya, muy bien, excelente señorita, muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer diferentes parámetros dentro de la pintura islámica, ¿no? Y se destaca lo que se conoce como la miniatura persa, la decoración, en este caso, que los cristianos tenían en los libros, de igual manera lo hicieron en los libros de islámicos, en el caso del Corán, hablando de libros también de literatura, científicos, de religiosos, bueno, en el caso del Corán, de vida palaciegas, de sus placeres. También podemos hablar de las figuras decorativas, es decir, pequeñas imágenes que siempre iban a estos lados de aquí, ¿no? Y también podemos destacar que la época de la pintura en donde más apogeo tuvo prácticamente fue en los años 10 y en el siglo 10 y en el siglo 11 como tal, ¿no? Aquí también dentro del islámico, sí, dentro de esta religión, destaca lo que son tres escuelas árabes, ¿no? La primera, lo que es la turca, la árabe, perdón, la persa y la turca, ¿no? Dentro de la escuela árabe aparece en el siglo XII en torno a Irak, el territorio que conocemos, y nos proporciona lo que son testimonios o características, costumbres, tradiciones de aquella época, ¿no? Y destacan las obras de Al-Jirazi, que prácticamente son obras en donde destacan la belleza de los templos, de las decoraciones, ¿no? Y las obras de medicina, sí, de Galenos, en este caso Discoris, que prácticamente destacaba libros de la medicina, el libro de fábulas de Calinda y Nina, también libro de aventuras, pero sobresale el libro del arte veterinario. Mire, entonces, es decir, que la mayoría de las obras, en este caso de los musulmanes, sí, de las obras de arte en pintura, prácticamente destacaban tres escuelas importantes, la árabe, la persa y la turca, y más que todo establecieron lo que son disciplinas en las cuales eran fundamentales para la representación, ¿no? Hablando de que existían libros de literatura, de historia, de medicina, hablando también libros de costumbres, tradiciones, ritos de aquel entonces y sobre todo pues destacando la vida, ¿sí? La vida lujosa en este caso que los califas mantenían, ¿no? Miren, por ejemplo acá en las imágenes de acá nosotros podemos destacar siempre a Mahoma en el centro y a los primeros compañeros a los costados, ¿no? Pero miren, su rostro prácticamente están realizados de otro tipo de material, ¿sí? Es de un color directamente plateado, es de plata, sí, por decirlo así, en donde destacaban la belleza de estos personajes, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá, la decoración. Sí, miren las esquinas, aquí podemos ver lo que son las partes de abajo, cómo prácticamente, sí, cómo prácticamente estaban decorados con los materiales preciosos, ¿no? Y de igual manera, pues, en la partecita de abajo. Aquí también podemos ver una pequeña mesita, la decoración de igual manera, podemos observar lo que eran los donde se colocaban los libros, ¿sí? Para escribir las novelas, aquí de igual manera la escultura, sí, aquí destacamos el personaje en el caso de Mahoma, los primeros compañeros, pero esto directamente trabajado en lo que era en la escultura, en mármol en general, ¿no? Pero miren, sumamente decorado, ¿sí? Excelente. La escuela persa. ¿Me ayuda, por favor, el señor de la Cruz? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Por favor, muy buenos días. Pintura, escultura y artes suntuarias. La escuela persa surge a partir del siglo XIV y tiene una influencia oriental, sobre todo china. Destacan el bestiario del Baptista, el libro de los reyes y el tratado de anatomía de las constelaciones en el siglo XVI. Se, se conoce la figura de Besak, que crea la escuela besadiana, famosa por sus obras de género y los retratos. La tercera es la escuela turca o a partir del siglo XIII, la obra más representativa es el libro del saber de los aparatos mecánicos. En la decoración predominan
los motivos geométricos, los colores planos y vivos, y las líneas negras. Uno de los motivos más característicos es la epigrafías con frases del Corán. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Aquí, bueno, podemos destacar de la escuela persa, sí, que a partir del siglo XIV como tal, prácticamente destaca una belleza influenciada directamente por culturas de la antigüedad, ¿no? Que todo también ellos se dejaron influenciar por el desarrollo también en su momento del cristianismo, ¿sí? Aquí también podemos obtener lo que son características propias, en donde lograron obtener lo que son avances de culturas antiguas, en el caso de China, ¿no? Aquí en la escuela persa destaca el bestiario de Ibn Bahicha, ¿sí? El libro de los reyes, el tratado de anatomía de las constelaciones, y en el siglo XVI se conoce la figura de Betzal, ¿sí? Prácticamente era un representante en el arte y después posteriormente se cuela la escuela Betzaliana, ¿no? Aquí famosa por las obras de género, de los retratos y finalmente la última tenemos la escuela turca, ¿no? Que aparece en el siglo XIII y la obra más representativa es acerca de los aparatos mecánicos, ¿no? Lo que es importante destacar es que la decoración de los islámicos prácticamente están con motivos geométricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, miren esta decoración de aquí, nos hace acuerdo a una imagen matemática, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué imagen nos hace acuerdo esta imagen de aquí, en Un matemáticas? rectángulo. Un A rectángulo. un rectángulo. Muy bien, excelente. Entonces, miren, decorados directamente por las figuras geométricas, los colores planos, líneas negras, ¿sí? Que prácticamente es símbolo de decoración, ¿no? También podemos resaltar lo que son la epigrafía. La epigrafía prácticamente son los escritos en piedras, ¿no? Generalmente eso se puede encontrar en las obras de arquitectura, y que prácticamente se encuentran o en la base, ¿sí? O en la parte superior, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes representativas, también podemos observar lo que son las columnas, ¿ok? También podemos encontrar la partecita de abajo, siendo un poquito más pequeñitos, aquí podemos encontrar algunos escritos, ¿sí? Que destacan directamente las frases de el Corán, ¿no? ¿Sí? De igual manera acá encontramos lo que es una columna, encontramos lo que es una decoración, ¿sí? De igual manera la partecita de acá, ¿sí? Tiene lo que es una epigrafía, es decir, escritos que prácticamente destacan las enseñanzas de Mahoma, y aquí tienen las figuras geométricas, ¿sí? Que prácticamente son características propias de los islámicos en general, ¿no? Muy bien. La escultura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Doménica Cajamarca? ¿Estamos ahí? Señorita Cajamarca, no se olvidará, por favor, de Buenos notificar días. si es... Buenos días. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días, por favor. La escultura. Pintura y escultura de artes suntuarias. La escultura es una de las más escasas. Se reduce a las artes menores, cerámica, vidrio, marfil, cofres, etc. Sin embargo, existen relieves con motivos geométricos y caligrafías en puertas y paredes. Este tipo de representaciones encuentran su ámbito en la élite social islámica, que gusta de lujo, escultura como la del patio de los leones en la Alhambra de Granada. Es extraordinaria. La cerámica comienza en el periodo Abbasí. El principal centro productor es la ciudad turca de Esmira, en la que se fabricaron los primeros azulejos decorados. En marfil destacan los olifates, cuernos del marfil, del carácter decorativo y el final elaborados.
Excelente, señorita. Muy bien. 10. Muchísimas gracias. Ahora, aquí podemos destacar algunas características propias, ¿no? Que la escultura, por decirlo así, no era una habilidad que habían desarrollado mucho los islámicos, ¿no? Es decir, eran sumamente cortas, sumamente escasas, ¿no? Sin embargo, podemos destacar que ellos también fueron muy habilidosos, en este caso, para trabajar en la cerámica, en vidrio, con marfiles, cofres, etcétera, ¿no? También podemos destacar lo que es el relieve, en el caso de la caligrafía, que también podíamos encontrar en puertas, en paredes, en techos, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente las representaciones de lujo siempre se encontraban en los templos más representativos, ¿no? Hablando directamente de los sitios donde vivían los califas, ¿sí? Aquí también podemos destacar que una de las obras de arte, de esculturas, que prácticamente sigue vigente hasta el día de hoy, es la escultura de patio de leones en Alabranda de Granada. Es decir, esto prácticamente se encuentra en el territorio que conocemos en España, ¿no? Es un templo sumamente grande, sumamente hermoso, en donde destaca lo que es la decoración con materiales preciosos. Hablamos directamente de la caligrafía, tanto en paredes, en el piso, en techo. También podemos hablar de los arcos, ¿sí? De media herradura y sobre todo, pues, destacamos también la decoración en representación de Mahoma, ¿no? Aquí también podemos establecer el trabajo de la cerámica que empezó directamente con la dinastía Abbasí. Aquí también podemos establecer lo que es la utilización de azulejos decorados, ¿sí? El trabajo de marfil con el cuerno, en este caso que obtenían de animales. También podemos establecer los labrados, ¿no? Miren, por ejemplo, en estas imágenes de acá, ¿sí? Representan algunos animales. ¿Qué tipo de animales aparecen aquí? Parecen venados, Cabras, dicen. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más logramos identificar? venados, cabras, ese tipo de animalitos. Listo, También. listo, muy bien, excelente, ¿no? Y sobre todo, miren, después del dibujo de la representación de los animales, aquí tenemos pues unos pequeños gráficos, miren, dentro, ¿sí? De los animales, ¿no? Entonces, miren, todo prácticamente estaba sumamente decorado, ¿sí? Y aquí abajo directamente las frases de el Corán. Miren, de igual manera acá podemos destacar la presencia de un señor en un caballo, también podemos observar la decoración de la ropa, de la vestimenta y sobre todo también podemos verificar lo que es una decoración en todo el aspecto. Es decir, que no existía ningún espacio vacío. Todo era correctamente decorado, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen. Miren, por ejemplo, acá destacan representaciones, ¿sí? En este caso de los califas como tal, también podemos verificar lo que es el trabajo, lo que es el labrado, que es lo que se conoce. También podemos destacar lo que son los azulejos decorados, ¿sí? Que prácticamente destacaba la belleza de los califas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿qué colores logramos destacar? Azul, Era turquesa, azul, turquesa, blanco blanco, dorado. Muy y bien. dorado. Excelente. Entonces, miren, colores bastante llamativos, ¿no? Bastante sobresalientes, ¿sí? Ahora, vamos a determinar algunas características acerca del trabajo, ¿sí? De el vidrio, ¿no? Muy bien, me ayuda, por favor, en la lectura. La señorita Vilma Pineda, por favor. Ya listo. En la fabricación de vidrio aparecen nuevas técnicas como el soplado y el vidrio pintado. La madera se trabajó con mayor profusión, ya que las obras estaban destinadas a la talla de alminares, tribunas, mirabes, armarios y recubrimiento interior de cubiertas. Entre los metales sobresale el bronce, en el que aparecen motivos animales. Servían como objetos de vajilla o de uso religioso, pero los más representativos es el desarrollo de los tejidos. Utilizan todo tipo de telas, pero gustan sobre todo la seda y las alfombras y tapices.
Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos observar, ¿no? Algunas imágenes representativas, pero sobre todo aquí aparece a dominar lo que es la fabricación primero del vidrio y después como el vidrio soplado y el vidrio pintado, ¿no? Que generalmente lo obtenemos o lo podemos observar en nuestros hogares, ¿sí? Podemos observar vidrios pintados en nuestras casas cuando salimos a la calle, cuando salimos directamente a centros comerciales e inclusive también podemos establecer lo que son colores o el vidrio pintado en los autos. Entonces, miren, gran habilidad que en su momento los musulmanes lograron desarrollarlo, ¿no? Aquí también podemos establecer el trabajo en la madera, que de igual manera siguió avanzándose, de tal manera que lograron, en su caso, crear lo que son armarios, mijares, tribunas y sobre todo las recubiertas, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en casa, ¿quién de nosotros o cuántos de nosotros tenemos armarios? Yo creo que todos, Listen. Creo que Creo que todo. todos, Liz. Todo, dicen. Muy bien, excelente. Entonces, miren, eso prácticamente es una enseñanza musulmana, ¿no? Por ejemplo, en el armario nosotros podemos guardar nuestra ropa, ¿sí? Todo tipo de ropa, sí podemos guardar el calzado también. Entonces, miren, grandes habilidades que en su momento los musulmanes lograron desarrollar, ¿sí? También podemos destacar que el trabajo dentro de los metales, prácticamente el bronce, ¿sí? Fue el que más desarrollaron los musulmanes, ¿no? Y aquí también podemos establecer lo que son objetos de vajillas, prácticamente con uso religioso, uso personal. También podemos establecer el gran trabajo que ellos lograron tener en los tejidos, ¿no? Generalmente el trabajo, lo que son en la ropa, en la vestimenta, pero también trabajos en telas, en la seda, en las alfombras y tapices, ¿no? Por ejemplo, las alfombras, ¿todos tenemos en casa alfombras? Sí, Listen. Yo Muy sí. bien, Dicen. excelente. Eso prácticamente es una enseñanza. Cuando nosotros observemos lo que son alfombras en el piso, lo que son tapices, prácticamente es una enseñanza y un legado de los musulmanes, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos observar unas alfombras sumamente decoradas, ¿no? Aquí tenemos la representación de un árbol y algunos animales que se alimentan, ¿no? De igual manera en la escultura, aquí también podemos destacar lo que es el trabajo, ¿sí? En representación de algunos animales. Muy bien. Ahora vamos a destacar la arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? El señor Segundo Áviles, por favor. ¿Estamos ahí? Avilés me ha dicho Sí, Avilés, por favor. Sí, soy muy bien. aquí, la arquitectura. La arquitectura es la representación artística por excelencia del Islam. Goza de una notable uniformidad espérese, estoy en el móvil. A pesar de la variedad de influencias que recibe e incluso a lo largo del tiempo, los musulmanes adoptan y adaptan todos estos elementos de forma creativa según sus necesidades y sus concepción del mundo. Lo más destacado es la exuberancia decorativa, geométrica, epigráfica y vegetal de lacería y mocarabes. Los, los almohadas dicen, utilizan los Almohades. paños de seda, una retícula de rombos, de trazos lobulados y mixilimeos. Todo el tiempo se decora debido al honor. Bakui es una decoración notablemente abstracta. Los celosia se utilizará para cerrar vanos. Excelente. Hasta ahí nada más, señor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, si nosotros hablamos de la arquitectura, ¿no? Es sumamente hermosa, sumamente famosa, ¿no? En este caso, nosotros prácticamente, ya no se olvide, por favor, de colocar nuestro audio en silencio. Muy bien. Ahora,
aquí podemos observar, sí, excelente, muy bien, cómo prácticamente los templos eran decorados de los musulmanes, ¿no? Y obviamente adaptan lo que son características de algunas culturas en la antigüedad, ¿no? Y sobre todo los musulmanes eran sumamente creativos, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la decoración con materiales preciosos, la decoración y la creación directamente de las columnas, ¿sí? Y sobre todo, el aspecto más representativo de los musulmanes era su cúpula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé si tal vez hemos ido por el centro histórico y observamos las iglesias que se encuentran ahí. Sí, dicen, tienen Excelente, bonitas esculturas. muy bien. Y hemos puesto atención tal vez en encontrar esto, lo que son las decoraciones, hablando de las cúpulas. Sí, que por lo general son doradas y o sea, hermosamente talladas. Muy bien, Son excelente. Entonces, miren, por ejemplo, si vamos al centro histórico y observamos la mayoría de iglesias que se encuentran ahí, todas ellas tienen lo que son cúpulas, ¿no? Y sobre todo las cúpulas son sumamente decoradas, son sumamente hermosas, que en su momento los cristianos católicos también aprendieron de los musulmanes, ¿no? Aquí también podemos detallar que dentro de estos templos prácticamente existía lo que es la caligrafía, ¿sí? La decoración prácticamente es geométrica, tanto en las columnas, miren, por ejemplo, acá otra representación, ¿sí? Aquí tenemos la caligrafía que pueden darse en las puertas principales, ¿no? Y a su vez, una vez que entramos a estos templos, podemos encontrar en el piso, en las paredes, en las imágenes que pueden estar, las representaciones, tanto de Mahoma como de los primeros compañeros, ¿no? Aquí también podemos destacar lo que es el trabajo en la decoración, ¿sí? Del horror Bacuy. ¿Qué será el horror Bacuy? Hemos escuchado tal vez este término, el horror Bacuy. No, Liz, No, yo no he listen. escuchado. Muy bien. El horror Bacuy prácticamente es un estilo de trabajo del arte musulmán. Es decir, el término significa miedo al vacío, ¿sí? Entonces, en términos generales, ellos decían, toda decoración, sea en el caso de la arquitectura, la pintura, la escultura, tiene que ser decorado hasta el último espacio. Entonces, por ejemplo, en la imagen de acá, miren, ¿existe algún espacio que esté vacío? No, listen, todo No, está cubierto de la todo está decoración. tallado, decorado. Todo está decorado, excelente. Entonces ellos decían que todo tiene que estar decorado. Y el término el horror vacui significa miedo al vacío, es decir, miedo que quede algo directamente sin decorar, ¿sí? Entonces todo era decorado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen dentro de estos templos en donde está decorado, en este caso, todo el espacio. También podemos observar figuras geométricas. Excelente, muy bien. Y también destacamos lo que es el trabajo en los azulejos, ¿no? Sí, aquí también podemos destacar lo que es una decoración con madera, ¿sí? Que lo podemos encontrar de este lado en donde destacan colores bastante llamativos, ¿no? Y aquí también pues encontramos las cúpulas, encontramos lo que son las columnas, ¿sí? Aquí encontramos lo que es la entrada con la entrada de media herradura que se le conoce, de igual manera pues en las partecitas de acá, miren. ¿Sí? Aquí también logramos encontrarla. Entonces, miren, en arquitectura, pues la belleza era sumamente avanzada en la decoración de templos, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. La celosía se utilizará para cerrar vanos. Las construcciones son de escasa altura y de gran perfección matemática, ¿no? Predominan los volúmenes cúbicos y geométricos entre los que se destacan las cúpulas. Utiliza todo el tipo de materiales, pero en general usa poco piedra, salvo en Egipto y en Córdoba, ¿no? Prefieren la mampostería, el recubrimiento con yeso. Como soportes utilizan tanto el pilar como la columna, ¿no? Son delgados, bajos y de poco peso. Las columnas están
coronadas por capiteles con decoración geométrica que pueden ser novedosos como el capitel nazarita y el capitel avíspero o el orden corintio estilizado, ¿no? Que se convierte en el capitel islámico. Entonces, miren, prácticamente las obras de arte de los musulmanes mantienen lo que son figuras geométricas, ¿no? Y sobre todo destaca la perfección de las cúpulas, los materiales preciosos y también de las columnas en general, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama este templo que tengo aquí justamente en la imagen? ¿No es el Taj Mahal, dicen? Excelente, muy bien, el Taj Mahal, que en algún momento fue considerado pues una de las maravillas de la humanidad, ¿no? Recuerden que para los musulmanes el agua simbolizaba vida y por ende en la mayoría de los templos siempre vamos a encontrar lo que es una pequeña vertiente de agua, ¿no? Muy bien, sí, por ejemplo aquí tenemos otras representaciones de las obras arquitectónicas de los musulmanes, ¿no? Y sobre todo directamente la decoración que logramos observar, ¿sí? Aquí también podemos identificar diferentes tipologías, en este caso de los edificios, ¿no? Y miren, sobre todo, cómo decoraban en la parte interior de los templos. Por ejemplo, ¿qué tipo de colores logramos observar en esta decoración? Hay rojo, Rojos, azul, verde, azules. amarillo, Hay múltiples colores, Liz. Muy dorado, hay colorido. Muy bastante, bien. dicen. Excelente, bastante llamativo, ¿no? Pero miren, no solamente lo podemos encontrar en el piso, también podemos encontrar tanto en las columnas, en las paredes, en el techo y también podemos observar en los vidrios. ¿Sí? Entonces, miren, sumamente hermoso. Aquí podemos observar columnas de gran tamaño, la decoración también es en la parte de arriba y los colores bastante llamativos en la puerta de afuera, ¿no? Miren, de igual manera en la partecita de acá, ¿sí? Los colores llamativos, la decoración en el piso, las columnas, también podemos encontrar lo que son los templos, ¿sí? De adoración en donde prácticamente se encontraba el califa, ¿no? Miren, otras imágenes también sumamente representativas, las viviendas, las columnas, ¿sí? Y justamente los sitios en donde los musulmanes se acercan a orar siempre, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, No, Liz. dicen. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, una indicación que me estaba olvidando, ¿no? La próxima semana no vamos a tener actividad. Me imagino que su tutor ya les irá a decir, ¿no? Ya les conté el chismecito, ¿sí? La próxima semana no vamos a tener actividad porque vamos a estar en el juramento de la bandera, ¿sí? Entonces, bueno, ya les avisé, pero me imagino que su tutor también en su momento ya les contará, ¿no? ¿Cuál es su tutor? La dicen Gabriela Cruz. Ah, la profe Gaby, entonces me imagino que cuando tengan el día de hoy con ella les indicará, ¿sí? Pero no les dirán que yo les conté, es un secreto. No le Sí, dirán. Liz. Muy bien, Bueno, Ok, dicen. excelente. Bien, nos quedamos hasta ahí, por favor, chicos. Pasen un bonito día, que Dios me los bendiga siempre y nos volvemos a encontrar, ¿sí? De aquí en 15 días. Cuídense mucho, no se olvide revisar la Gracias, plataforma. Licen. Hasta Excelente, luego. Buen gracias. día, gracias, lindo licenciado. día, profe. Cuídense